La mayoría de nosotros, hermanos, venimos de contextos pentecostales donde se nos enseñó y se nos hizo creer que éramos reyes y sacerdotes, ¿se acuerdan? Y se nos decía que éramos los hijos del rey y que hasta éramos príncipes o princesas en algunos casos. Y nuestro orgullo y egocentrismo y nuestro amor propio nos hizo abrazar todas esas cosas con gran animosidad. No nos sonaban extrañas, sino al contrario, eran dulces a nuestros oídos y las abrazamos y las creímos. Sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta, hermanos, que un estudio cuidadoso de los textos que se esgrimen para hacer tales afirmaciones nos muestra la realidad de que no es que somos reyes y sacerdotes, sino que somos un reino de sacerdotes, como ya hemos estado viendo en ocasiones anteriores. Y lejos de esa pretenciosa pompa regia de reyes y ese errado concepto de libertad que piensan que se tiene en Cristo, la clara enseñanza de la Escritura, hermanos, es que en vez de ser reyes o princesas y príncipes, somos siervos de Dios. O dicho de otro modo, en vez de ser reyes, príncipes, hijos del rey, somos sirvientes de Dios. Somos los criados de Dios. Y esto es lo que nos enseña la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 1. Acompáñenme por favor a primera a los Corintios capítulo 4, versículo 1, y miren cómo el apóstol Pablo nos habla acerca de estas cosas y nos dice: así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y hermanos, la Escritura nos enseña que somos siervos de Cristo. Pero, hermanos, ¿quién lo diría? Que llegaría el tiempo en el que tendríamos que hacer la aclaración o buscar una mejor palabra para expresar la expresión, válgame la redundancia, siervos de Cristo. Esto es, ¿quién diría que llegaría el tiempo en que la palabra siervo de Cristo se convertiría en algo pretencioso y se convertiría en algo ostentoso? Y que entonces nosotros tuviéramos la necesidad de buscar palabras equivalentes que le devolvieran el sentido y el peso a esta expresión para que volviéramos a la realidad de que lo que el texto está diciendo es que nosotros somos sirvientes. Sirvientes o criados. La palabra que en nuestro texto se tradujo como servidores es la palabra griega huperetes, que significa sirviente o subordinado. Ya de ahí entonces, hermanos, un siervo de Dios entonces no es un siervo de Jehová, como se dice hoy en día, no. Un siervo de Dios entonces es un sirviente, es un subordinado. En palabras o términos muy llanos o coloquiales, es un gato cualquiera. Es un servidor de todos. Y es interesante que esta palabra huperetes, hermanos, también significa remador o remero. ¿Sí? Los que reman. Y se dice que en el contexto
que significa el remador de más bajo nivel. En los barcos, hermanos, que había en aquel tiempo, los barcos de guerra, eran impulsados en muchos casos por remos, porque no podían esperar al viento. Pues si hay que atacar, pues no vamos a estar esperando que venga el viento y sople las velas. No, se usaban los remos. Y en muchos casos había diferentes niveles dentro del barco de remadores. Y el Luperetes era el que estaba hasta mero abajo, en el tercer nivel de hasta mero abajo. Entonces el apóstol, noten cómo está diciendo, nosotros somos ese remador del barco de hasta mero abajo. Esos son los sirvientes de Cristo. De por sí ya la expresión sirviente o subordinado ya nos da más bien una idea más clara del lugar que ocupamos en el reino de Dios, ¿no les parece? Y nos quita tal vez, y esperamos un poco esa idea de que estamos allá, arriba en el trono, sentados, esperando que todos vengan y nos sirvan. No, sino que nuestro lugar en el reino es entonces de sirvientes. Y aún más, cuando consideramos pues el contexto histórico de esta palabra remero, de este remador, entonces encontramos que somos los servidores o los sirvientes de más baja categoría, los que están hasta abajo remando y llevando la carga. Asimismo, hermanos, la palabra que se tradujo como administradores en nuestro texto, miren que dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra que se tradujo como administradores es la palabra griega oikonomos, que significa, administración. Y también se refiere, hermanos, al mayordomo que tenía algún cierto señor, a quien se lo dejaba como administrador de todos sus bienes. Ese era el mayordomo. Pero vamos a dejar este aspecto del servicio del mayordomo para más adelante, en donde va a cobrar más importancia, hermanos, para nuestro tema del día de hoy. Pero aunque el apóstol Pablo, aquí ciertamente, como estamos viendo, se está refiriendo a los siervos o al servicio de los ministros del Evangelio en sí mismo, la realidad, hermanos, es que todos y cada uno de los verdaderos creyentes somos sirvientes de Dios. Todos y cada uno de los verdaderos creyentes somos sirvientes de Dios. Somos mayordomos y administradores de la multiforme gracia de Dios. Acompáñenme a leer esto en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Miren, el apóstol Pedro nos dice también que este servicio y esta mayordomía no solo es de los ministros, también es de todos los creyentes. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿A quién está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿A los predicadores? ¿A los pastores? No, está hablando a los creyentes. Está diciendo, cada uno, o sea, todos ustedes en general y cada uno en lo individual, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Alguien dirá, bueno, pero dice ministralo, entonces no es de los ministros. Bueno, no, hermanos, la palabra que se tradujo como ministrelo es la palabra griega diaconeo, que al igual que la palabra anterior,
en esencia significa sirviente. Es una palabra que creo que ya les es más familiar a ustedes, ¿verdad? De allí viene la palabra nuestra diácono, de la palabra griega diaconeo, y significa un sirviente. De manera, entonces, que nuestro texto diría más o menos así: cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros. ¿Me siguieron? Otra vez, posen por favor su vista en el texto. Ya vimos que ministrar es la palabra diaconeo, que significa sirviente. Entonces vamos a intercambiar esta palabra. El texto diría: cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros. Miren, hermanos, qué cosa tan impresionante. El apóstol no está hablando, ya vimos, a los pastores o a los ministros, está hablando a toda la iglesia en general. Y está diciendo: cada uno de nosotros debemos, con nuestros dones que hemos recibido, servir a los demás. La primera verdad, hermanos, que el texto nos expresa es que cada uno, noten la expresión, cada uno de los creyentes ha recibido al menos un don. Cada uno, miren, ¿se fijan? Cada uno ha recibido al menos un don, o carisma en el original. Esa palabra que se tradujo como don es la palabra griega carisma, que significa regalo o gracia de Dios. De hecho, esa misma palabra carisma también viene de la palabra griega o de la raíz griega caris, de donde viene la palabra gracia. De tal forma, entonces, que el texto nos está diciendo que cada uno de nosotros ha recibido al menos un regalo de gracia concedido por gracia para ponerlo al servicio de los demás creyentes en el contexto de una iglesia local. Todos los creyentes tenemos una gracia. Todos. Ningún creyente entonces puede permanecer pasivo, pretendiendo que no sirve a los demás porque no tiene un don. ¿Por qué? Porque ya nos está mostrando la Escritura que esto no es así, sino que cada creyente tiene una gracia de Dios, un regalo de Dios, que Dios le regaló, un regalo que el Señor le dio, con el cual Él puede servir a los demás. Miren, hermanos, también qué cosa tan impresionante del reino de Dios. Cuando el siervo de Dios, el esclavo, era esclavo del pecado, es comprado y trasladado del reino de las tinieblas ¿a dónde? A la libertad anarquista de que Cristo nos hizo libres. No, fue trasladado al reino de Dios, en donde ahora no solo es un súbdito, sino también es un sirviente. Dice el apóstol Pablo que de haber estado sirviendo antes a las tinieblas, ahora sirvamos al Señor. Entonces, ese siervo es traído. ¿Y para qué es traído? ¿Para que se siente en el trono y reciba todas las atenciones? No. Noten que este carisma, este don, es que el siervo está entrando al reino y entonces el Señor le da su herramienta. Mira, toma tu herramienta para que te pongas a trabajar. ¿Sí me explico? En ese sentido es como que el Señor está en la puerta de la salvación. Pues Cristo es la puerta. El que pasa por Él recibe un carisma, recibe un don, recibe un regalo de gracia. Y este regalo es ya sea una jerga para limpiar las cosas, ya sea una escoba para que se ponga a barrer,
ya sea una brocha para que se ponga a pintar, o ya sea una cubeta para que se ponga a traer agua, o ya sea la herramienta que sea que el Señor le va a dar y le ha dado a cada uno cuando entra al reino de Dios. ¿Para qué? Para que vaya y se siente, para que vaya y sirva. Noten, hermanos, entonces el sentido de lo que es el don o los dones en este caso. Y muchos pretenden no hacer nada porque dicen, pues es que Dios no me dio ningún don, yo no sé ni qué hacer, pues yo no soy bueno para nada. Bueno, eso es otra cosa, pero que el Señor nos dio dones, ¿sí me explico? Ahora, para descubrir cuál es ese regalo de gracia que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros, que nos lo dio para el beneficio de los hermanos de la iglesia local, lo primero que debe hacer para descubrir cuál es el don que Dios le dio es abandonar el concepto pentecostal de dones y adoptar un concepto bíblico del servicio al Señor por medio de los santos. Es decir, muchos tal vez nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es mi don? ¿Yo qué don tengo? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Cuáles dones me dio Dios a mí? ¿Cómo lo puedo descubrir? Bueno, usted puede descubrirlo primeramente, o lo primero que tiene que hacer es deshacerse de todos esos conceptos carismáticos de la palabra don o dones y adoptar un concepto bíblico de lo que es un don y de lo que es el servicio al Señor por medio de sus santos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, al leer, hermanos, las cartas del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que los dones que los creyentes tenían en las diferentes iglesias eran puestos al servicio de los demás. Y encontramos que estos dones no se trataban en general de sanidades, de profecías o de lenguas, sino que al leer, ustedes lean las cartas del Nuevo Testamento y se van a dar cuenta cuando habla de los hermanos y el hermano fulano y el hermano perengano, vamos a encontrar que se menciona a ellos y no se dice saluden al hermano perengano, gran profeta de Jehová. No, dice saluden a la hermana fulana, trabajadora en el Señor. ¿Se dieron cuenta? Inténtenlo, hagan la prueba y se van a dar cuenta que lo que van a encontrar más bien es una iglesia llena de creyentes en un servicio quehaceroso, de reconfortante utilidad para los santos y para el reino de Dios. Por ejemplo, en Romanos 16, 1 al 16, que pueden leerlo todo ustedes en su casa, vamos a leer solo algunos versículos. Dice Romanos capítulo 16, del 1 en adelante, que los creyentes, ¿cómo era que ellos ejercían sus dones o cuáles eran los dones que ellos tenían? Bueno, nos dice que ellos hacían trabajos para ayudar a la iglesia. Dice el versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Ojo, miren, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella es una reina y princesa de Jehová que tiene que ser servida. ¿Dice así? No, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué está haciendo esta hermana? ¿Por qué está siendo nombrada por su gran don de sanidad?
por su don de lenguas y de profecía? ¿Por qué, hermanos, son los creyentes mencionados en las cartas por sus dones? Más que porque ellos ayudan y trabajan. Ellos estaban siempre dispuestos a prestar su tiempo, sus posesiones y sus ventajas para ayudar a los hermanos. Ellos estaban dispuestos a prestar su tiempo, sus posesiones y sus ventajas para ayudar a los hermanos. Y asimismo estaban dispuestos a hacer labores y trabajos serviles por el bien de la causa del Evangelio y de los demás hermanos. Miren el versículo 6, de ahí mismo de Romanos 16. Saludad a María, la cual se ha sentado en el trono como gran princesa, dice así. No, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Noten que no nos dice saludad a María, la cual ha profetizado grandes cosas que han edificado a la iglesia. No. Cuando los creyentes son mencionados haciendo algo, ejerciendo tareas en la iglesia, hermanos, dones, noten el concepto bíblico del servicio y de los dones, es trabajo, quehacer, actividades. Dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, miren. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales, ¿qué dice que andaban haciendo? Andaban dice que estaban trabajando, hermanos. Dice, las cuales trabajan en el Señor. Y estas hermanas ya trabajan en el Señor, pero saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Y qué piensan ustedes que andaban haciendo estas hermanas? ¿Andaban dando conferencias por allá en otros lugares? ¿Andaban haciendo? No, hermanos, no, obviamente no. Ellas estaban haciendo labores quehacerosas, quehaceres de trabajo, hermanos, con las manos, para gloria del Señor y beneficio de los santos. Miren, hermanas, a la hermana María, a la hermana Trifena, a la hermana Trifosa. Miren, hermanas, a la hermana Pérsida. Ellas son un claro ejemplo de que las mujeres cristianas no necesitan tener lo que hoy llaman ministerios para trabajar y servir al Señor. Ellas y muchas otras, porque ellas solo son 4 hermanas, tan solo en la iglesia de Roma. Son 4 hermanas que han trabajado hacendosa y quehacerosamente en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. Se disponen, trabajan, ayudan aquí, ayudan allá. Trabajan y trabajan. Y ellas son un ejemplo, hermanas, de que no es necesario tener lo que hoy llaman ministerio para poder las hermanas servir al Señor. E incluso, ojo, hermanas, mucha atención, e incluso para sobresalir en su servicio a tal grado de perpetrar su nombre para ejemplo y edificación de todos los creyentes a lo largo de la historia. ¿Cuántos ministros y pastores después de los apóstoles o del último libro del canon que se cerró de la Escritura? ¿Cuántos pastores y maestros sus nombres nunca aparecieron en la Escritura? Y aún antes, todas las iglesias que se plantaron en Asia por el ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores,
Acuérdense que Tito fue a instalar ancianos, es decir, pastores en las diferentes iglesias. ¿Cómo se llamaban esos pastores? ¿Ustedes saben? Nadie sabe. Dios no quiso dejarlos escritos en la Escritura, no nos dio los nombres. Pero noten, hermanos, que el Señor en su providencia determinó dejarnos para ejemplo nuestro los nombres, aquí al menos, de 4 hermanas creyentes que sobresalieron tremendamente por su trabajo y su servicio al Señor. De tal manera, hermanos, y sobre todo hermanas, que no es necesario que ustedes vivan como el mundo quiere que vivan, ofuscadas queriendo hacer trabajos de los hombres o trabajos que en la Escritura Dios ha asignado a los varones, que ustedes quieran hacer algún tipo de esas cosas porque entonces solo así se puede sobresalir. No, hermanos, miren a estas hermanas que sobresalieron aún más que muchos ministros y pastores cuyos nombres no quedaron aquí escritos. ¿Me estoy explicando? Una hermana fiel, creyente, servidora, fiel al servicio del Señor, bien puede en la voluntad del Señor sobresalir con un servicio, hermanos, tal que sea más honrado en la eternidad que probablemente el de algunos de los pastores o ministros. Piensen en eso, mediten en eso, hermanas. Y veamos también, hermanos, a otros creyentes, como el hermano Onesíforo, que estos creyentes se proponían fielmente, así como él, suplir las necesidades de otros creyentes que estaban en dificultades o en aflicciones. Nos dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16 al 18, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, le dice 1, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Qué sorprendente testimonio, hermanos, que el apóstol Pablo da de este cristiano. Es asombroso, es impresionante. Y noten que no está diciendo el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo porque a cuánta gente sanó. Encuentren un texto, hermanos, que diga algo así. No existe en el Nuevo Testamento. Todas las veces que los creyentes son reconocidos por sus trabajos, por sus dones, está hablando de servicio quehaceroso, de servicio, hermanos, emprendedor, activo. El hermano Onesíforo, dice el apóstol, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Cuando dice me confortó, no es que el apóstol Pablo estaba triste, todo cabizbajo, y llegó el hermano Onesíforo, hermano, échele ganas, ándele, Jehová está con usted como poderoso valiente. Y cómo me sentí confortado. No, hermanos, eso de confortar se refiere a una ayuda, hermanos, y un apoyo material de parte del hermano Onesíforo a el apóstol Pablo. Y no dice que una vez, dice muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Probablemente el hermano Onesíforo tendría
una buena posición social. De modo que en la opinión del mundo de su tiempo habría sido vergonzoso que él hubiera sido asociado con el apóstol Pablo mientras que él estaba en prisión. De tal manera que el hermano no se avergonzaba del apóstol. ¿Sí me explico? Es decir, que fuera vergonzoso para él, lo más probable es porque él hubiera obtenido una posición social alta y que no lo hubiera sido vergonzoso que lo hubieran relacionado con el apóstol al irlo a visitar o al irlo a ayudar. ¿Sí me explico? En cambio, el apóstol dice, no se avergonzó, sino que él me buscó y fue y me ayudó cuando yo estaba en la prisión. Y el hermano Onesíforo no solo no se avergonzaba de Pablo, sino que aún más lo buscaba solícitamente para ayudarlo, hermanos. Ni tengamos en cuenta eso. Muchas veces nosotros decimos, pues es que yo no ayudo porque yo veo que todos están bien. No, pues yo no veo en qué se puede ayudar. Pues en qué ayudo. El hermano Onesíforo buscó a Pablo para ayudarlo. No como algunos de nosotros, pues si ocupa algo, pues que venga y me lo pida. Eso no es actitud de servicio. Esa es la actitud de nuestros gobiernos, ¿no es así? De los burócratas en nuestras autoridades que supuestamente son servidores públicos y más bien uno es el que parece que va a servirles y que uno está para servirlos a ellos más bien. Si quiere que venga. Si quiere que le ayude, pues venga usted y hágalo. Esa es una actitud de burócrata, hermanos, no de servidor. ¿Me explico? El hermano Onesíforo buscaba a Pablo activamente. Y noten, hermanos, que aquí, ¿a quién le está escribiendo? En este caso le está escribiendo a Timoteo. Y dice que cuando estuvo en Roma, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, ¿se acuerdan? Ahora, bueno, tengan en cuenta, hermanos, que el estar preso en aquel tiempo no era como estar preso hoy en día, que es irse de vacaciones allá a la prisión y allá lo mantienen. Y allá no necesita ni trabajar ni hacer nada en todo el día y tiene sus 3 comidas sin falta. De hecho, algunos dicen que hasta les va mejor que andando acá afuera. No, hermanos, no es para nada como es hoy en día. En aquel tiempo la prisión era un calabozo, literalmente un hoyo en el suelo en muchos casos, una cueva donde los aventaban allí y sin comida. Ellos no se preocupaban, ay, tenemos 20 presos, ¿de dónde vamos a sacar para comer? No, que se muera. Esas eran las prisiones, hermanos, de aquel tiempo. Y no les permitían tener nada. Como hoy en día, pues ya hasta tienen una televisión en cada celda casi. No, hermanos, en aquel tiempo era completamente diferente. Los hermanos que caían a prisión corrían el riesgo de morir. No solo por los abusos de la autoridad, sino también porque no les daban alimentación, no era obligación, no lo consideraban que fuera obligación del sistema carcelario alimentarlos. Entonces los hermanos tenían que ir a llevarle alimento. Y lo que el apóstol le está diciendo es que el hermano Onesíforo muchas veces estuvo al pendiente del apóstol Pablo, yendo a la cárcel a llevarle alimento, a llevarle tal vez ropa, cobijas, lo que necesitara para que estuviera confortable allí. ¿Me explico? Y noten que dice que lo hizo cuando estuvo en Roma. Y dice el versículo 18 al final, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿Saben a qué distancia está Roma de Éfeso? Hermanos, estamos hablando de un país a otro. De hecho, literalmente hoy en día son 2 países diferentes. En Italia y lo que ahora es hoy es Éfeso, que es más bien
parte de Turquía. El hermano Onesíforo, pues, noten que era un hermano tan colaborador que ayudó en lo que hoy son dos países diferentes. ¿Qué andaba haciendo en Roma? No sabemos. ¿O qué andaba haciendo en Éfeso? Pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se movió desde un país a otro. ¿Por qué razones? Tampoco las conocemos. Pero aunque hubiese sido por sus negocios, aún estando allá, aprovechó para ir y ayudar a los hermanos. Su apoyo alimenticio y económico trajeron tal consuelo en los momentos de dificultad para el apóstol Pablo, que no solo su nombre quedó para el postrer ejemplo y edificación de los cristianos, sino que también, hermanos, la oración del apóstol Pablo a favor de este hermano quedó para nosotros y para la posteridad. Impresionante, hermanos. ¿Ustedes piensan que el hermano Onesíforo fue el único que le ayudó? Lo más seguro es que no. Pero fue el que más empeñosamente estaba ahí, ayudándolo, alimentándolo, apoyándole, dándole lo que necesitaba el apóstol. Y son enternecedoras, hermanos. Miren ahora las palabras del apóstol en el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Miren la oración del apóstol. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Hermanos, esto no era solo un deseo, sino una oración. Acuérdense que unos discípulos le dijeron a su madre que le dijera al Señor que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Y el Señor dijo, eso no corresponde a mí daros eso. Pero miren al apóstol orando y diciendo, quiera el Señor, halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y Onesíforo, por lo que vemos de él, no era predicador, ni era pastor, ni era ministro. Pero de alguna forma nos enseñaron a pensar que el único que sirve es el pastor, o es el predicador, o es el ministro. Y que el único que tal vez tendrá recompensa va a ser él. Y qué idea tan antibíblica, hermanos, y errada es esta. Porque todo creyente verdadero en su fiel servicio al Señor hallará misericordia y a veces mayor galardón que lo que muchos predicadores podrán hallar en aquel día. De manera que no es necesario ser un pastor ni apóstol para ser útil al Señor, hermanos. Un fiel ejemplo y servicio puede ser y será recompensado cerca del Señor en aquel día. Y eso, hermanos, eso debe ser suficiente para todos los creyentes. Vemos entonces que los creyentes como Onesíforo ponían su tiempo, porque para eso tenía que invertir tiempo, para estar yendo con el apóstol Pablo. ¿Me explico? Y no era como ahora. De hecho, muy probablemente tenía que darle dinero al carcelero para que lo dejara pasar y entrar, ¿no? Eso era muy común también en aquel tiempo.
y tenía que andarle soltando dinero para que lo dejara entrar, y no porque estuviera sobornando, no, porque se ponían en ese plan. Aquellas personas, no pasas si no me das dinero. ¿Sí me explico? Y no porque fuera legal o no, sino simplemente porque se ponían en ese plan. Así que veamos pues cómo los creyentes como Onesíforo ponían su tiempo, sus ventajas y sus talentos al servicio de los demás creyentes, hermanos, en la iglesia local. Y decimos sus ventajas porque Dios a veces nos concede, hermanos, algunas ventajas terrenales en esta tierra, a unos y a otros no. El Señor concede que algunos tengan mayor influencia social o una posición social alta, o una posición en el gobierno tal vez, o en alguna otra situación o lugar que es una ventaja, pues los demás no tenemos eso. ¿Me explico? ¿O acaso piensan que Dios les dio esas ventajas, aún terrenales estamos hablando, para gozo y deleite solamente de ustedes? Y si aún entonces, hasta este momento, usted se sigue preguntando, ¿qué don o talento me ha dado Dios? Yo les pregunto como Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés estaba igual que la mayoría, ¿no? Señor, pues yo de qué sirvo, ¿no? Mira, yo no sé ni hablar bien. El Señor le estaba llamando a servirle, y igual que todos nosotros. No, pero yo ¿por qué? No, yo ¿cómo? No, pues es que yo no puedo. No, que lo haga el otro hermano. No, envía a alguien más. No sé eso, Moisés. Mira, Señor, yo no puedo hablar. Mira, pues mira todas las desventajas que tengo. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, pues yo no tengo nada con qué servirte, Señor. Y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Es una vara. ¿Y qué le dijo el Señor? Arrójala. Y hermanos, qué cosa tan impresionante, que el Señor le está mostrando ahí al hombre, a todos nosotros. No necesitas tener una gran cosa, un gran cetro, un vil palo, una vil vara. Si es lo único que Dios te ha dado, eso Dios puede usarlo para hacer grandes proezas. Pues con esa vara, así toda fea, insignificante, Dios humilló al faraón y Dios abrió las mismas aguas del mar. Con algo que nosotros consideramos, ¿y a quién le va a servir esto? Así que si ustedes se siguen preguntando, bueno, ¿y qué don tengo yo? Yo les pregunto, ¿qué tienen en su mano? Pues yo tengo, dirá alguno, una computadora nomás, pero pues ¿eso para qué sirve? ¿Para servir al Señor? ¿Para qué sirve? Pues si lo que tiene en su mano es una computadora, arrójela a los pies de Cristo y mire cómo se convertirá en serpiente, o se convertirá en una herramienta para los trabajos que se necesitan hacer en la iglesia. Ya tiene mucho trabajo allí. En la iglesia se necesitan hacer folletos, se necesitan hacer actas, se necesitan hacer artículos, tratados, invitaciones, cartas y un largo etcétera de cosas que se necesitan y se pueden hacer en la computadora. Pues yo tengo, dirá alguno, una tienda de abarrotes y pues en eso ¿qué puedo servir? Pues arrójela también a los pies de Cristo y mire cómo se convertirá
en un consuelo para los creyentes necesitados de su iglesia local. No significa que va a vaciar la tienda para regalárselas a todos. No, pero si tiene posibilidad de apoyar a los hermanos, lo va a hacer. ¿Me explico? ¿Cuántas tiendas no hay andan también buscando qué hacer con los productos que están prontos a caducarse y los van a perder? Y bueno, no estoy diciendo que debemos de estar regalando sobras, ¿verdad? Pero hay muchas formas en las que se puede apoyar y consolar a los hermanos en la iglesia local. Pues yo tengo, dirá alguno, varias casas, pero pues eso, ¿cómo puedo servir al Señor con eso? Bueno, arrójelas a los pies de Cristo y mire cómo se pueden convertir eso en auxilio para otros creyentes en la iglesia local que tal vez están batallando y usted como no se involucra, pues no se da cuenta. Alguno dirá, pues yo lo único que tengo es un vehículo, un carrito, ahí que se anda desbaratando. Y pues eso, ¿para qué va a servir? Pues arrójelo también a los pies de Cristo y verá cómo eso se puede convertir en un gran refrigerio para los que aún vienen a la iglesia, ya sea en transporte público de alguna forma. Y ya que si usted viene solo allí o viene desocupado y casi vacío, ese vehículo que el Señor le dio puede ser de mucha utilidad y bendición y confort, es decir, refrigerio para los que no tienen. Imaginen si el hermano Onesíforo hubiera dicho, no, ¿yo en qué puedo servir a Dios? Yo nomás tengo todo este costal de billetes, y ¿cómo voy a poder servir al Señor con eso? ¿Sí me explico? Alguno dirá también, pues yo no tengo ni computadora, ni casas, ni tienda, no tengo nada. Lo único que tengo es tiempo. Pues tiene algo. Y alguien dirá, lo más valioso. Arrójelo a los pies de Cristo y mire cómo se convertirá en una valiosa colaboración para las necesidades del reino de Dios. Alguno tal vez dirá, pues yo lo único que tengo es Facebook. Bueno, ¿y eso cómo puede servir al Señor? Pues arrójelo también a los pies de Cristo y verá cómo se convierte. Se puede convertir en el medio para la difusión del Evangelio y de los ministerios de la iglesia local. Pero nomás lo tiene para andar publicando fotos de sí mismo. No, tiene que ser usado para gloria del Señor y con eso usted puede de hecho trabajar y hacer algo útil para la iglesia local. De manera que gran parte de la inactividad de la iglesia, hermanos, no se debe a la falta de tiempo. No se debe a la falta de capacidad, sino a la falta de una cosmovisión clara de cómo podemos glorificar a Dios. No se debe a la falta de capacidades, no se debe a la falta de ventajas que Dios nos haya dado de la gracia de Dios, y les digo algo, tampoco se debe a la falta de tiempo, porque tiempo tenemos hasta para ver la novela. Bueno, yo sé que los cristianos ya no ven novela, pero hasta tiempos tenemos para eso. Así que no es falta de tiempo, no es falta de capacidades, no es falta de ventajas, es falta de una cosmovisión clara de cómo podemos glorificar a Dios con lo que tenemos.
Miren cómo los creyentes, entonces, a quienes Dios ha concedido una mayor holgura económica, hacían uso de lo que el Señor les había concedido para confortar a los demás creyentes en la iglesia local que tenían menos. Nos dice la Escritura, se los leo en Filemón 1:4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y se referirá a que el hermano Filemón iba y les decía: hermano, échele ganas, no esté triste. No, hermanos, este confort está hablando de un apoyo económico, de una ayuda en el aspecto material. Parece ser que el hermano Filemón era una persona que se podría llamar pudiente, quien hacía uso de sus posesiones para confortar en amor a los hermanos. Dios había dado talentos al hermano Filemón que no le había dado a otros hermanos, pero el hermano Filemón, noten, el hermano Filemón no escondió su talento en la tierra, sino que lo puso a trabajar para el beneficio del Señor y de los santos. Porque ese talento que Dios les dio bien pudo haber sido una holgura económica. Recuerden cómo en la parábola de los talentos, el que recibió nomás uno, pensó que era poquito, que no servía, que no lo iba a poder ni invertir, que era insignificante, y pues fue mejor y lo enterró. Hermanos, Filemón y todos los hermanos que hemos leído no escondieron sus talentos, sus dones en la tierra, sino que se pusieron a trabajarlos. Porque en el caso de todos ellos sabían que no eran dueños de lo que poseían, sino que ellos eran solamente administradores de los bienes y los recursos del Señor. Pues eso es lo que nos dijo el apóstol Pedro en el texto donde empezamos, 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nuestro texto nos deja claro entonces que los regalos de gracia, o sea, los dones, y he tratado de no usar esa palabra dones, porque cuando oímos dones, lo primero que nos viene a la mente son cosas espectaculares. ¿Sí o no? Pero hemos estado viendo en la Escritura lo que son realmente los dones y la manera en que se ponen al servicio del Señor en el reino de Dios. Estos regalos, estos dones que Dios dio a cada uno de los creyentes, nos dice el apóstol, que tienen muchas formas, porque dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que recibimos? La gracia de Dios. Recibimos gracias de Dios, herramientas de Dios, y estas tienen muchas formas. Unos de una forma, Dios a unos les dio una herramienta, a otros otra, y tienen muchas formas. Y nosotros debemos administrarlos. O, en otras palabras, nosotros debemos administrárselos a los demás hermanos de la iglesia local. Nosotros debemos ponerlos al servicio de los demás creyentes de la iglesia local. Pues decíamos, cada uno según el don que ha recibido, sirva a los otros.
Y como vimos aquí también, hermanos, la palabra que se tradujo como administradores es la palabra griega oikonomos. ¿Se acuerdan que la vimos al principio? Que significa administración y que también les dije que se refiere al mayordomo de algún cierto señor. Ese mayordomo a quien se le deja como administrador de los bienes. De manera que nuestro texto nos estaría diciendo, en otras palabras, de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros como buenos mayordomos de los dones que Dios nos dio. ¿Sí me siguieron? Cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros como buenos mayordomos de los dones que Dios nos dio. Pero por último, hermanos, quiero que veamos qué es entonces un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Bueno, un mayordomo es un sirviente de confianza de algún hombre importante. Un mayordomo es alguien, como veíamos, a quien un señor importante designa como administrador de todo lo que tiene. Al mayordomo se le entrega todo el poder y la responsabilidad de las posesiones de su amo para que haga con ellas lo que su amo le mandó hacer. Les voy a leer algunos textos que nos hablan y nos dan ejemplos de eso, no los busquen. Dice Génesis 39:4: así halló José gracia en sus ojos, los ojos de Faraón, y le servía, y él, o sea el Faraón, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Quién es el mayordomo? A quien se le entrega en su poder y en su autoridad todo lo que tiene el amo o el Señor. Lo primero que tenemos que entender aquí entonces es que lo que nos fue entregado, hermanos, a nuestra buena administración son todos los regalos de la multiforme gracia de Dios que Dios le ha dado a ustedes. Si la Escritura nos dice que nosotros somos mayordomos y al mayordomo se le entrega todas las posesiones del dueño, en nuestro caso debemos entender, hermanos, que a nosotros nos fue entregado todo lo que tenemos para que lo administremos, porque todo lo que tenemos es don y gracia de Dios. ¿Qué de lo que tienen ustedes es suyo? O si todavía siguen pensando que son reyes y princesas, pues tal vez van a pensar que tienen muchas cosas. Pero si entendemos que somos siervos, sirvientes o esclavos, el esclavo no es dueño ni de la ropa que trae puesta. De tal manera que todo lo que tenemos ya es de ganancia, ya es de gracia. Y todos esos regalos constituyen la multiforme gracia de Dios para cada uno de nosotros. Esto incluye la vida, la salud, incluye nuestras familias, aún nuestros hijos también son esos regalos que Dios puso bajo nuestra administración. Es porque son de ellos, son de Dios, perdón. Y nos los puso bajo nuestra administración para que nosotros se los eduquemos. Y eso era lo que sucedía, hermanos, en la antigüedad. De hecho, el amo, el Señor, le daba a sus hijos al administrador, al mayordomo, y era el mayordomo el que se los educaba. Así el Señor nos da a nuestros hijos, como nosotros sus mayordomos, para que nosotros se los eduquemos a Él, porque son de Él.
El mayordomo tiene entonces la autoridad de disponer de las posesiones de su amo para beneficio de su señor y para hacer lo que él le mandó. Les voy a leer Génesis 43, 16 y 17, que dice: y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, ojo, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José le dijo y llevó a los hombres a la casa de José. ¿De quién era la res? De José, del dueño. Pero miren cómo el mayordomo toma de lo que es de su amo y lo administra conforme las órdenes que le dio su amo. El mayordomo entonces debe obedecer, aunque no entienda los propósitos de su amo. El mayordomo tiene que obedecer lo que su amo le ha mandado, aunque no entienda los propósitos. Seguimos en Génesis 44, 1 al 4, dice la Escritura: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimentos los costales los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la bolsa de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? El mayordomo, ustedes conocen la historia. El mayordomo seguramente no sabía por qué. Primero le dijo: ponla, y luego dijo: ve y reclámales. ¿Sí me explico? Pero el mayordomo no entendía seguramente lo que estaba pasando. ¿Pero qué hizo el mayordomo? ¿Cuál es su deber? Limitarse a obedecer. Después entendió lo que su amo estaba haciendo. ¿Me explico? De manera que el mayordomo, pues entonces, ha de obedecer lo que su señor le mandó y ha de hacer con los recursos de su señor lo que su señor le mandó, aunque no lo entienda. Ahora bien, el mayordomo entonces ha de administrar los recursos que no son suyos. El mayordomo va a administrar los recursos que no son suyos, sino de su señor y para beneficio de su señor. Nos dice la Escritura en Lucas capítulo 12, les voy a ahorrar el contexto, ustedes lo leen en su casa desde el 43 al 48, pero dice el 47, hablando de los mayordomos: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así que, hermanos, de hecho dice el verso 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que les dé su ración? Para que les dé su ración. Aquí entonces, hermanos, nos está hablando también que una de las tareas del mayordomo es tomar los recursos de los recursos de su señor y alimentar a todos los que están bajo su autoridad. En el contexto, nuestro Señor Jesucristo está hablando no del afán de las riquezas. Ustedes léanlo todo el capítulo 12. Él está hablando del afán por la comida, por el vestido, de manera que, aunque el mayordomo se ocupa de dar ración y alimento y vestido a los que están bajo su autoridad y a sí mismo, él usa también del resto de los recursos de su amo para hacer todas las cosas que su amo le ha mandado. Es decir, atención aquí. El mayordomo entonces se le da una cantidad, todo lo del Señor se pone a su disposición. ¿Qué debe hacer él con eso?
debe de darles la paga a todos los demás trabajadores, debe darle alimento a todos los esclavos de su señor con el dinero de su señor. ¿Sí me explico? El señor le dice, aquí está todo mi dinero, tómalo. Y de ahí él agarra y les da a todos, y él también agarra y come él. ¿Sí? Y de ahí agarra también todo el resto para las obras que su señor le mandó. ¿Me explico? De manera, hermanos, que somos, en este caso, más bien, no somos libres terratenientes para hacer con lo nuestro lo que nosotros queramos, sino somos siervos y mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado, porque o nos ha confiado a nuestra administración, porque es de Él. Fuimos, pues, entonces rescatados para ser siervos y mayordomos de Cristo en su reino. De tal manera, entonces, que somos llamados a administrar todas las cosas que hemos recibido en esta tierra para gloria del Señor. Sí, de todo lo que el Señor nos dio vamos a tomar para nuestro alimento, para nuestro vestido y los que están bajo nuestro cargo. Pero también, hermanos, de allí no debemos olvidar que todo eso es de nuestro Señor y lo vamos a administrar para Él. Termino diciéndoles que nunca seremos felices con las riquezas y comodidades terrenales. Entiéndanlo. Nunca seremos felices con las riquezas y las comodidades terrenales. La única satisfacción que nos podemos llevar en el lecho de muerte es haber hecho bien nuestro servicio como mayordomos del Señor. En el lecho de muerte lo único que nos va a dar paz y tranquilidad y satisfacción es haber hecho un buen servicio como mayordomos del Señor. El Señor nos conceda que seamos fieles mayordomos, poniendo al servicio de los demás en la iglesia todos los regalos, las ventajas y las cosas que Dios nos concedió a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, al Señor.